Hablando de Vinicius, ya que estoy, pues mira, es que me viene la pregunta perfecta. ¿Eres Vini lover? No, a ver, me gusta mucho Vinicius como jugador cuando se centra en su trabajo, ¿no? Se Sí. centra en verdaderamente lo que yo creo que a él le hace sentirse bien, Ujú. que es tener una pelota delante y competir contra rivales. Pero cuando intentas coger la bandera del racismo, te voy a decir dos cosas, del racismo y del madridismo, porque son cosas que a veces van de la mano, pero no tienen por qué ir juntas, porque el Real Madrid siempre ha sido un club señor, tienes que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque a partir de ese momento pues, se te va a mirar con lupa cada una de las situaciones que tú hagas y bueno, no me ha gustado muchas veces cómo ha defendido al Real Madrid o cómo consideraba él que tenía que defender al madridismo. No le asumo toda la responsabilidad a él, porque creo que se le ha protegido, se le ha cuidado y bueno, pues al final es cierto que hay un sector de madridismo que está muy dividido con Sí. la figura de ¿No Vinicius. crees que es un exceso de protección incluso lo que tiene Vinicius encima? Bueno, al futbolista se le tiene que proteger, se le tiene que cuidar, es un activo del club, pero no se le tiene que dar prioridad, ¿no? Y en alguna situación con Vinicius yo creo que ha pasado, ¿no? Con el tema del Balón de Oro. Ya. No me gustó que el Real Madrid no estuviera presente en unos premios tan importantes como el Balón de Oro. Creo que el Real Madrid históricamente, y lo dice parte de su himno, sabe celebrarlo cuando gana y sabe dar la mano cuando pierde, ¿no? Creo que ha sido ejemplar y bueno, pues creo que dentro de una actualidad donde vivimos tan divididos, donde vivimos tan en los extremos, creo que en cierto aspecto pues también con Vinicius por delante, pues él muchas veces se ha visto el Sí. responsable de muchas O sea, ¿te situaciones. está gustando la nueva época era Arbeloa? Bueno, hice el curso de entrenador con Arbeloa, hemos sido compañeros y bueno, creo que a Arbeloa le ha llegado la posibilidad de poder entrenar el primer equipo del Madrid, más por la lealtad que tiene con el club y con la relación personal que tiene con Florentino Pérez que por sus capacidades, ¿no? Esa es la realidad. Ciñéndome únicamente a su experiencia como entrenador, porque como futbolista ha tenido una muy buena carrera, ha ganado muchos títulos y ha sido un jugador que ha entrenado mucho y que ha sido muy profesional. Mm. Pero claro, entrenar al Real Madrid es un ente especial, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es que en el caso de Xavi Alonso no ha llegado a cumplir ni el 20% del contrato que tenía. Un contrato para 3 años y a los pocos meses pues, se ha cesado Sí. de su trabajo, no se le ha dado tiempo a trabajar y bueno, a mí la figura de Xavi Alonso creo que en este momento actual del proyecto del Real Madrid me parecía más que interesante porque creo que el club necesitaba muchas más herramientas a nivel futbolísticas de las que tiene, ¿no? Bien. Hablando de vestuarios, hablando de entrenadores, Arbeloa, Xavi, viviste una época gloriosa del Real Madrid, ganando 2 ligas fueron, ¿no? Si no me Sí, equivoco. 2 ligas y una Copa del Rey. 2006, Mm. 2007. ¿Cómo era el Y vestuario una esa época? Supercopa. Tío, porque, joder, tener a Guti, tener a Raúl, tener a Van Nistelrooy, joder, era una época, Casillas también cuando empezaba. ¿Quién era el jefe del vestuario en ese momento? Bueno, el jefe del vestuario era Raúl, sin ninguna duda, ¿no? Raúl, tal y como llegó al Real Madrid con 17 años, que pegó un portazo en la mesa y bueno, pues quiso ser capitán casi Mm, ya desde el primer momento mm, y bueno, creo que estuvo muy bien rodeado desde la figura de Fernando Hierro, con un gran Vicente del Bosque que venía trabajando muy bien la cantera y imagínate. bueno, yo creo que lo que consiguió Raúl pues luego facilitó que figuras como Guti, como Iker Casillas, que Iker que también es una auténtica leyenda, pues hayan servido para muchos de los que trabajábamos en la cantera de manera silenciosa y con mucha ilusión, pues nos fijáramos en ellos, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de estar en la antigua Ciudad Deportiva. Mm. La antigua Ciudad Deportiva, para quien no lo conociese, era un espacio donde, tal y como entrabas El Chamartín, el ¿no? Chamartín, sí, donde están las 4 torres, tal y como entrabas, lo primero que veías era el campo del primer equipo. Ujú. Y eso, mientras tú andabas y te ibas a la zona de la cantera y luego al fondo estaban los campos de la cantera, pues tú, tú ibas sintiendo que algún día querías estar ahí, ¿no? Y de alguna manera estabas como a un paso, pero un paso que no era tan fácil de dar Mm. luego. Hoy en día, pues la ciudad deportiva del Real Madrid es totalmente lo opuesto, ¿no? Es la zona del primer equipo es como un búnker donde ya no es que no pase la prensa, Antiprensa, sino que anticámaras, los chicos de todo. la cantera pues tienen muy difíciles estar cerca del primer Bueno, equipo. sí se nota que Arbeloa está subiendo a bastantes chavales, ¿no? De la Sí, cantera. más, a ver, es entrenador del Castilla, entiendo que Bueno, claro. la naturalidad es que el entrenador del Castilla que conoce a Ya. los jugadores les dé cabida.
la realidad es que los proyectos se sostienen por la idiosincrasia propia de los clubes, ¿no? Los jugadores, ya sea Iker, ya sea Raúl, ya sea Nacho, ya sea Carvajal. Iker de joven estaba tan loco como ahora. Iker, a ver, los porteros son entes especiales. Yo tengo muy buena relación con gran parte de los porteros con los que he compartido vestuario y con Iker es uno de ellos. Pasan mucho tiempo en soledad, tienen un entrenador específico. Y yo creo que a raíz de la situación médica que tuvo Iker en Oporto, en la cual pues, tuvo la fortuna de poder estar cerca de los médicos y al poder solventarlo y seguir con nosotros, yo creo que le cambió también su mente. Es una de las personas que conozco que vive más en libertad, Sí, que tiene más personalidad y que no le importa mucho lo que opinen los demás. Hace lo que siente en cada momento y que por mucho que intentemos, incluso nosotros que somos amigos cercanos a él, opinar o intentar orientarle en alguna de las situaciones, es que es muy difícil. Ya las personas adultas no cambiamos. ¿Con quién era tu relación más cercana en ese vestuario? Pues mira, con Iker tuve mucha. Con Iker tuve mucha y fuera del plano deportivo. Recuerdo, porque Iker siempre ha estado con sus amigos de toda la vida, con sus amigos del pueblo de Ávila, y recuerdo que muchas veces nos íbamos a su pueblo y lo pasábamos fenomenal. Pero es que me preguntabas en ese Real Madrid que yo me encontré, era la etapa final de los Galácticos. Y luego vinieron los segundos Galácticos, ¿no? Sí, si lo identificas como el Cristiano Ronaldo, Kaká y Gareth Bale, toda esta gente, sí, pero los iniciales, el primer proyecto, los verdaderos Galácticos, fueron Beckham, que yo coincidí con él en el vestuario y bueno, además jugábamos muy cerca los dos y bueno, la figura de Beckham sí que ha sido muy determinante, yo creo, para el mundo del fútbol, ¿no? Primero porque ha sido un jugador ejemplar y porque yo creo que traspasó esa parte también de potenciar nuestra marca personal. Yo recuerdo la primera vez que me puse un chándal militar o un pantalón militar es porque se lo vi a él. Era un tipo que le veías por las mañanas llegar y le quedaba todo bien. No era flipante de repente llegar y decir, Beckham, Victoria, Beckham también al lado. O sea, vamos, tendría que ser una estrella del rock total y absoluto. No sé. Sí, de hecho una de las ligas que ganamos, Sí. Creo que cuando terminamos fuimos a celebrarlo al Chistu y estaba Tom Cruise en ese momento, creo que vino a ver el último partido con nosotros y estaba allí con su mujer y bueno, toda esa parte mediática internacional que no era muy establecido en esos momentos aquí en Madrid, pues era llamativo también encontrarte con ellos. ¿Y Guti? Y Guti es... Tuvo que ser un personajazo. Guti en las distancias cortas te gana, la verdad. Para mí ha sido uno de los mayores talentos futbolísticos que ha tenido este país y que, bueno, la gente que es especial, la gente que tiene talento, pues también es muy especial en su comportamiento. Sí. Y él solo hay que escucharle ahora cuando es entrenador hablar de cómo quiere que sean sus futbolistas en comparación a cuando él era futbolista, ¿no? Y bueno... Yo a Guti le juzgo por lo que le he visto en los entrenamientos, por lo que le he sentido siendo capaz con la pelota y bueno, siempre me ha parecido un gran compañero. Tú, claro, como presidente del club no llegaste a tener a Florentino nunca, cuando tú estabas. Yo en cantera, claro. En cantera he tenido a Florentino y cuando subí al primer equipo subí porque estaba Ramón Calderón en ese proyecto. Claro. Estaba Michel como entrenador como responsable de la cantera y entrenador del Castilla. Y luego, el año que me marché, después de 3 años en el primer equipo, es cuando volvió Florentino Pérez al Real Madrid en ese Galácticos 2.0, ¿no? Que tú eso me refiero. Es que lo hablaba con mis amigos y me dicen, bueno, sí, no sé qué, los Galácticos, ellos ya son los frikis del fútbol. Yo. Sí, bueno, a ver, Florentino, la realidad es que siempre que ha llegado al Real Madrid ha hecho evolucionar el club, ¿no? Y bueno, todo el reconocimiento, por supuesto, lo tiene. Para mí, si no es el presidente más importante de la historia del Madrid, no sé quién puede ser. Pero bueno, como todo, pues en la vida se necesitan renovaciones y bueno, pues ahora el proyecto está en un momento crítico, la verdad. ¿Cómo es Florentino en las distancias cortas? No he tenido mucha oportunidad de poder conversar con Florentino. ¿Te hubiese gustado? La verdad, sí, me hubiera gustado poder conocer a Florentino en persona. Cuando me retiré del fútbol y he tenido la posibilidad de conversar con mucha gente en torno al mundo del fútbol,
me di cuenta que a lo mejor hubiera sido más importante en muchas situaciones haberme preocupado de conocer más a las personas que me habían rodeado. Es cierto que cuando un futbolista está en el vestuario y está en la dinámica del día a día, pues se preocupa de entrenar, se preocupa de preparar los partidos, de descansar y bueno, de estar cerca de tus compañeros, ¿no? Pero muchas veces esa relación personal con el entrenador, esa relación personal con el director deportivo, con los periodistas, con el presidente, son relaciones que a posteriori, cuando un jugador se retira dentro del mundo del fútbol, pues te pueden abrir muchos otros caminos y evidentemente, pues si las tienes mejor cuidadas, tienes más oportunidades. A ti te entrenó, claro, Fabio Capello. Mm. Cuéntame alguna anécdota, porque es otro que era un personaje de la época. Sí, Fabio Capello, pues bueno, es un entrenador de una generación anterior, no sé si justo de la anterior, incluso te diría de dos anteriores, ¿no? Hoy en día que está todo parametrizado, está todo con muchos datos, en la parte de preparación de partidos y de entrenadores. Yo recuerdo que Fabio Capello, cuando pues bueno, nos tenía que analizar algún equipo rival, nos sentaba en una sala y nos ponía el partido de inicio a fin, 90 minutos. ¿Qué opinas de tanto análisis en el fútbol, tanta modernez? Bueno, a mí me gusta. Yo creo que el futbolista muchas veces no le ha gustado en su tiempo libre tener que ponerse a ver partidos y a ver a rivales y bueno, creo que los equipos técnicos que tengan la posibilidad de manera individual o colectiva, pues facilitarte tu trabajo, ¿no? De conocimiento del rival al que te enfrentas, del jugador específico que vas a tener enfrente, o de tareas incluso que muchas veces en el campo, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hace viento, y el entrenador no tiene la posibilidad de poder trasladárselo a todos, a los 25 futbolistas que hay en el terreno de juego, pues en una sesión de vídeo donde te pueda decir qué es lo que quiere, de qué manera. Yo creo que los futbolistas tienen que tener capacidad para adaptarse. Lo que pasa es que vivimos en una época donde la capacidad de atención, y pasa muchas veces con los teléfonos, pues más allá de 30 segundos, 40, un minuto y medio, pues muchas veces no lo tenemos. O sea, ¿no crees que se está perdiendo un poco la esencia del fútbol en líneas generales con todo esto? Bueno, la esencia se pierde porque incluso la normativa y La nueva regla del las VAR. nuevas reglas van en torno a intentar controlar todos los parámetros, ¿no? Estar fuera. A ver, el VAR es una herramienta que a mí me parece interesante, pero el protocolo de VAR es lo que a lo mejor se debería de intentar ajustar a la realidad, ¿no? Yo creo que el fútbol nace desde la calle, nace desde el niño que busca sus medios para intentar hacer su portería, ¿no? Y que si no tiene una pelota, pues le da una patada a una lata o a una bola de papel, ¿no? Y con todo eso, pues intentas tú hacer tu camino, ¿no? Y en el colegio, yo recuerdo en el patio del colegio, como coincidíamos 2 o 3 o 4 partidos de fútbol de niños más mayores, más pequeños, y tú ibas intentando regatear a cualquiera, buscándote tu vía y el espacio de la portería que te dejaba, ¿no? Pues el fútbol es igual. Tiene que haber ciertas herramientas de intuición y de intentar buscar las cosquillas al rival, que es muy difícil hoy en día que se quiera todo parametrizar. Se pierde un poco la esencia.